Contrageneral que critica al presidente. Tiene nexos con el crimen. Cayeron 3 por cerrar puente para hacer TikToks. El dinero y el poder, o sea, literal, lo cerré aquí. Y la columna armada contraataca contra policías. ¡Córrele, córrele, córrele! Bienvenidos al Caporal del 11 de julio. Comenzamos. Este martes 12 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador va a sostener una reunión con Joe Biden, el presidente norteamericano. Para tal encuentro, López Obrador y su esposa aterrizaron este lunes en Virginia. De acuerdo con ambos países, los temas que van a abordar en la reunión son migración y asistencia al desarrollo, la inflación, seguridad alimentaria y el combate a la inseguridad. El presidente mexicano compartió este video desde el balcón del hotel en donde pernocta. El presidente se quedará 2 noches en el hotel y no en la residencia de México, porque allí está confinado el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien ha dado positivo a COVID. De mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes. ¡Te queremos más! Y les queremos muchísimos en México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Y gracias a eso, nuestra economía se está levantando. En este canal te platiqué de Mauricio Ávila, el general de brigada en retiro, citado por la Fiscalía Militar por subir videos a redes sociales criticando la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros los militares no estamos cumpliendo el juramento de defender la patria, que es La semana pasada el general en retiro debió acudir ante la Fiscalía Militar. Sin embargo, solamente llegó su abogado, quien señaló que el general no puede ser citado porque él ya está retirado. Hace unas horas, el juez 16º del 6º distrito en amparo de la Ciudad de México concedió a este general la suspensión provisional contra cualquier privación de la libertad y presentación ante la Fiscalía Militar, pues confirmó que por estar retirado no está obligado a comparecer ante las autoridades castrenses. Esta suspensión provisional estará vigente hasta el próximo viernes, en la que el día que se definirá en una audiencia incidental si se suspende de manera definitiva cualquier acción en contra de este general en retiro. Señor presidente de la República, López Obrador, México requiere dinero y usted no lo puede regalar para pueblos extranjeros. Hace unas horas te traje este video a este canal sobre 2 TikTokers que cerraron el puente Matute de Guadalajara, Jalisco, solo para grabar videos. Lo hicieron sin permiso, a plena luz del día y sin ser molestados por una sola autoridad. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal, lo cerré aquí, por eso empezó a prender la gente. Están pitando el claxon. Deben de entender que llegó el rey de México aquí. ¿Qué tranza, banda? Venimos a contestar el video a nuestro amigo Hugo Márquez, ya que dice que nomás él y sus señores pueden cerrar la avenida del periférico, según él. Este tipo de bloqueos está prohibido en Jalisco por la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, y pese a ello no habían recibido ninguna sanción hasta hace unas horas. El alcalde de Guadalajara, el emesista Pablo Lemos, ha respondido a los TikTokers, aceptó el reto. Y que sepa este TikToker que pronto le va a caer la policía para que nos platique qué fue lo que hizo. No lo vamos a permitir. Este tipo de payasadas y este tipo de atentados contra Guadalajara se van a castigar. Que nos espere el jovencito pronto. Por algún motivo el alcalde hace referencia solamente a un video de los 2 dados a conocer la semana pasada. En fin, en tanto el TikToker Fofo Márquez subió un video sobre su detención. Bueno, en realidad se trató de una broma hecha para ironizar que esta acción no había sido sancionada por una sola autoridad. No mames. Fofo, todo para pinche contenido, güey. Fofo, güey. ¡No mames! ¡Fofo, güey, no corras, cabrón! ¿Lo vas a volver a hacer o no? Ok, porque esto es una broma, güey.
La tarde de este lunes 11 de julio, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Pacheco, informó que fueron asegurados 2 vehículos presuntamente usados en el primer video, en el que se ve que es de día. El hecho ocurrió durante unos arrancones este fin de semana. Uno de los autos, según dijo, no tenía placas y el otro tenía un permiso falso. Además, fueron detenidas 3 personas, 2 por agredir a policías durante el aseguramiento y una más por portación de arma de fuego. El secretario dijo que este lunes que sus uniformados realizaron la detención luego de que 2 hombres que iban a bordo de vehículos presuntamente usados en este video, pues lograron captarlos y lograron concretar tal captura. Vamos a cerrar, literal ese puente, vamos a poner las naves. ¿Cómo se llama el puente? Pues vamos a cerrar, nos vamos a poner a bailar, a hacer TikToks. Ya lo andamos cerrando para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal lo cerré aquí, por eso empezó a prender la gente. Están pitando el claxon. Deben de entender que llegó el rey de México aquí. A la gente aquí molestándose un poquito. Bueno, voy a hacer unos TikToks. Este lunes 11 de julio, elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León comenzaron a hacer patrullajes en el municipio de Doctor Cos, cuando, sorpresivamente, fueron atacados por al menos 11 hombres armados, quienes presuntamente trabajan para el grupo delictivo del noreste. Los 11 agresores finalmente fueron detenidos y les aseguraron armas largas, ponchallantas, radios de comunicación y cargadores abastecidos. Por parte de las autoridades no fue reportado ni un solo policía herido. El operativo requirió de apoyo incluso hasta por aire. El pasado 6 de julio te traje este video a este canal, te lo muestro. Cómo, tras la detención de Octavio Leal, líder de la columna armada general Pedro J. Méndez, autodefensa cerraron la carretera Ciudad Victoria-Monterrey para exigir a las autoridades la liberación de su líder, acusado de homicidio calificado. En aquella ocasión, los autodefensas anunciaron que se dirigían hacia Ciudad Victoria para protestar afuera de instalaciones del gobierno estatal. Incluso la exdiputada local panista Noemí Estrella dijo que tomarían las armas de ser necesario para liberar a su líder. Todo esto en medio del cierre carretero, incluso de agresiones hacia la prensa. Oh, no. Esto se está poniendo bastante. Nos vamos a tener que ir. Hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Vámonos. Y aquí estamos viendo cómo están avanzando. Aquí estamos puestos y vamos, si el Estado quiere que peleemos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos, a defender lo que es de nosotros, compañeros. Sin embargo, tras 24 horas de bloqueo, los autodefensas liberaron la vialidad, aunque las autoridades continuaban cuidando inmuebles de la capital como el Palacio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Estatal. Este lunes, 11 de julio, policías estatales y ministeriales hicieron unas diligencias, unas investigaciones, para reunir pruebas por el caso de Octavio Leal, el detenido líder de esta columna armada, y llegaron al ejido Barbosa en el municipio de Hidalgo, estado de Tamaulipas. Sin embargo, en respuesta, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, alrededor de 250 pobladores comenzaron a agredir a las autoridades. Los comenzaron a agredir con piedras y palos para tratar de frenar, de impedir esas investigaciones. Detallaron que hubo un policía herido cuando su patrulla fue chocada por otro auto. Por este hecho hubo también un nuevo cierre de esta misma carretera de Ciudad Victoria a Monterrey. Sin embargo, medios locales dijeron todavía aún más. Dijeron que hubo detonaciones de armas de fuego, que había un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Estatal sobrevolando. La Policía Estatal y la Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal instalaron también retenes en la carretera para la inspección de vehículos y como parte para ir frenando el posible avance de la columna. De hecho, en la imagen principal de este mismo video, que te lo pongo, se nota aquí las autoridades detenidas, pero al fondo se alcanza a ver justo la movilización de la columna
armada. En redes sociales han sido compartidos videos como el que te voy a mostrar de la actividad de los comunitarios para que impedir las diligencias y presionar a las autoridades para que su líder sea liberado. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Entonces están provocando al pueblo. Oigan. Oye. Córrele. Están tirando balazos, Pasaron sumando las balas. Por encima de la cabeza de nosotros. Por encima de la cabeza de nosotros empezaron a tirar. Escuchamos las balas donde zumbaron. Obviamente la gente anda desarmada. Y de uno a uno dicen. Y de una a una persona. Sí, porque sí tiraron. Oigan. Están tirando todavía. Oigan. Oigan.